Soy la maestra Luz Adriana Languré, es un gusto saludarlos, verlos una vez más. Queridos maestros, alumnos, bienvenidos maestros presentes de esta universidad, también de los diferentes directores de las diferentes universidades, nuestro querido rector y vicerrector, bienvenidos también. Gracias maestras por acompañarnos y compañeros de esta querida universidad. Bienvenidos todos. Y bienvenidos también a este panel del Diálogo Nacional por la Paz. Vamos a iniciar este evento contextualizando a lo que nos enfrentamos en la educación y la migración. Para esto le pedimos primero a nuestro rector, Luis Ernesto Flores Fontes, del Centro Regional de Formación Docente del Cresón, que nos dé la bienvenida. Adelante, bienvenido. Muy bien, pues le digo que esto de estar comiendo a las 2 de la tarde en la Escuela Normal Rural del Quinto y estar a las 6 aquí, pues, le pone a uno los pelos de punta. Pero yo quería estar al inicio de este evento. De hecho, le dije, pido la bienvenida, porque después ya dejo hermanos de quienes nos van a hablar estos temas tan importantes. Miren, ¿cuándo empezaron las reuniones aquí, maestra Mary, de este proyecto? Hace buen rato. El mayo del 2024, ya vamos a cumplir un año que ofrecimos las instalaciones de UPN Hermosillo para que se empezara a reunir un grupo de personas interesadas en los diálogos y en la cultura de paz. Y pues prestamos las instalaciones, pero queremos involucrarnos más, mucho más. Y esto ha avanzado muchísimo. Al ratito que escuchemos a algunos de nuestros expositores, al maestro Jorge Atilano, tiene toda una historia, ¿verdad? Este proyecto, y se han construido pequeños puentes, diría yo, ya algunas iniciativas muy positivas en municipios, en organizaciones de la sociedad civil, y las instituciones de educación superior también nos queremos sumar. Y aquí está el Colegio de Sonora con 2 investigadoras destacadas, que ya, digamos, pues son como de casa, ¿no? Son como de casa. El sábado pasado nos recibió el rector del ITSO en su institución para firmar un acuerdo de las instituciones de educación superior para trabajar en favor de la paz. Ahí firmamos un acuerdo varias instituciones, pues obviamente el ITSO, la Universidad La Salle, la UES, el ITESCA, la Universidad Tecnológica del Sur del Estado, la Universidad de Chocoa, Tecnológica de Chocoa, obviamente el Cresón, 3 de las escuelas normales que tenemos ahí en Obregón. Y es un acuerdo de intención para trabajar en favor de la paz. Estamos rodeados de violencia, rodeados literalmente. Las noticias de todos los días están saturadas de hechos violentos, todos los días. Y tenemos hijos, tenemos nietos y nosotros mismos también sabemos que estamos siempre en un entorno de ese tipo. Y a veces pensamos que el gobierno con su sola acción puede resolver este problema, que es un problema muy complejo. Y resulta que no. Ahorita vamos a ver algunos planteamientos de que la sociedad civil tenemos mucho que hacer por nosotros y por nuestro futuro, por nuestro presente y por nuestro futuro. Y a veces son acciones específicas que se pueden hacer, no muchas acciones, pero acciones específicas para mejorar nuestro entorno, nuestro ambiente. Nosotros en el Cresón tenemos 16 escuelas en el estado. Son las instituciones formadoras de docentes, tanto las escuelas normales, que son 8, como las universidades pedagógicas, que también son 8, con la misma función, formar a los futuros, las y los futuros docentes. Hay un dato importante en nuestras escuelas: el 65-70% de nuestros estudiantes son mujeres. Es decir, prácticamente son las mujeres las que están, digamos, llevando la responsabilidad presente y futura de ser formadoras.
Y yo creo que las mujeres son generadoras de entornos de paz de manera natural. Son conciliadoras de manera natural. Y entonces a mí me da mucho gusto que haya jóvenes aquí, jóvenes de UPN, muchos jóvenes, y también de la UES. Gracias, maestra Anibel, por invitarlos, porque ustedes, nosotros, las y los docentes, quienes tenemos responsabilidades en alguna institución, quienes creemos que se puede hacer algo para mejorar nuestro entorno, pues que debemos ahorita escucharlos a ustedes para conocer información de núcleo duro, le llamaría yo, porque escuché los datos de la doctora Nora respecto a lo que ha sucedido en Colombia, a lo que está sucediendo en México y qué es lo que podemos hacer, ¿no? Hay materiales, a mí me gustó mucho este material, por eso se lo quise pedir a la doctora. Todos hemos escuchado hablar del violentómetro, creo. Pero el violentómetro que yo conocía hasta el sábado, que estuve en el INSA, era el violentómetro que generalmente se relaciona con la protección de las mujeres respecto a entornos de violencia. Este es otro violentómetro, y es un violentómetro muy importante. Nos compete a todos, pero especialmente a quienes están estudiando para ser futuros docentes o futuros profesionistas en cualquier área. Este violentómetro tiene 3 niveles: el de alerta, el de busca resguardo y el de alerta máxima. ¿En qué contextos? En la casa, en la escuela y en la colonia, pero de niños y niñas y adolescentes. A mí me gustó mucho los conceptos porque son tan claros y, según te escuché, doctora, están aportados por los mismos niños y adolescentes. Los adultos a mi alrededor se pelean y siento inseguridad donde estoy. Mis padres y otros adultos me insultan o me gritan en la casa. Alerta. Mis padres y otros adultos me dan cachetadas. Me sacan sin ropa a la calle si se enojan conmigo. Me castigan hincándome sobre cosas que lastiman, etcétera, etcétera. Busca resguardo. Mis padres y otros adultos me obligan a tomar drogas o sustancias raras. Me obligan a trabajar. Me obligan a hacer cosas con mi cuerpo que no me gustan. Abusan sexualmente de mí. Amenazan con matarme. Alerta máxima. En la casa. Y en la escuela, mis compañeros me dicen cosas feas y se burlan de mí, me insultan, no respetan mis cosas. Hay peleas entre estudiantes. Mis maestros y otros adultos se burlan de mí, etcétera, etcétera. Y así, en la escuela, en la colonia, los vecinos gritan, pelean, los vecinos se burlan de mí, los vecinos me gritan, algunas autoridades me intimidan, etcétera, etcétera. A mí me encantó este material. ¿Y qué es lo interesante de esta sesión? Que no solamente vamos a ver análisis sobre la violencia real, sino acciones posibles para cambiar el entorno en el que vivimos. Y todos, todas estamos involucrados. Todas podemos hacer algo. Entonces, gracias por la iniciativa. Gracias por lo que están construyendo. Gracias. Hay que sumarnos a ello. Gracias al colegio también de Sonora, que siempre es muy solidario en estos proyectos y en muchos proyectos sociales. Ahorita sabemos que la cuestión de la niñez migrante es un tema muy delicado. Nosotros estamos aportando estudiantes nuestros en la UPN Nogales y en la UPN San Luis para que ofrezcan algún tipo de servicio y de atención a niños y niñas y adolescentes que están regresando. Y nuestros chicos están en un aprendizaje maravilloso. El doctor Julio estuvo en San Luis el sábado acompañando a nuestros estudiantes y estuvimos en Nogales. Qué maravilloso poder echar la mano, sobre todo los jóvenes. Entonces, bienvenidas a estas iniciativas. Gracias, estimado Rolando, no sé dónde andes, amigo de toda la vida de hace mucho tiempo, porque sé que tú, tu esposa y una buena parte de quienes están aquí creen en esto y han mantenido estos proyectos
gracias por ese esfuerzo. Entonces, bienvenido, va a ser una hora o una hora y media muy bien aprovechada. Gracias por elegir a UPN como un espacio para que se abran este tipo de iniciativas. Doctora Nora Niño Vega, ella en Educación y Contexto de Violencia y Construcción de Paz, será su aportación. Primero me voy a dar a la tarea de leerles una pequeña semblanza que viéndola de pequeña no tiene nada. Ella es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Investigación en Ciencias Sociales, con mención en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Actualmente se desempeña como investigadora del programa Jóvenes Investigadores por México, CONACYT, adscrita al Colegio de Sonora. Allí hace parte del Observatorio de Investigación con las Infancias ODI. Es investigadora a nivel 1. Sus temas de interés son las infancias y juventudes y contextos de violencia, construcción de paz, seguridad humana, migración forzada, tanto internas como internacional, en México y Colombia. Con experiencia en metodologías participativas para la investigación y la acción. Ha sido responsable de proyectos de investigación sobre violencias en la vida de los niños y niñas, educación por la construcción de paz y co-investigadora en proyectos sobre desplazamiento forzado interno en la frontera México-Estados Unidos. Asimismo, desarrolla investigación sobre la migración infantil y juvenil en la frontera colombo-venezolana. Hace parte del Grupo de Trabajo Adolescencias, Juventudes, Violencias y Derechos, AJUVID, perteneciente a la FLAD México, del Seminario Juventud y Migración como parte del Seminario de Juventud de la UNAM, así del Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Externado en Colombia. Participa como consejera del Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento Forzado de Niños y Niñas y Adolescentes. Acompañó al CIPINA en Sonora en el proceso de implementación de círculos restaurativos para adolescentes en conflicto con la ley y en la creación del protocolo para atender casos de niñas y niños menores de 12 años vinculados a actividades delictivas. Démosle la bienvenida, por favor, a la doctora Nora Constanza Niño Vega. Gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este evento, que me parece supremamente importante. Tener la posibilidad de dialogar con quienes forman, pero también quienes están en proceso de formación dentro del ámbito educativo y que están interesados en la atención de estos procesos de construcción de paz y sobre todo en algo que en Colombia ya desde hace mucho tiempo venimos diciendo, que no hay camino para la paz, sino la paz es el camino. Entonces, pues nada, muchísimas gracias y rápidamente quisiera compartir algunas reflexiones que tienen que ver tanto con el trabajo que vine realizando en Colombia, que como algunos saben es un país en conflicto armado interno desde hace muchas décadas, y el trabajo que he venido desarrollando también en México. Particularmente le contaba al rector de Litson, casi que 7 años completos de ámbito laboral en México, en el norte del país, entonces creo que ya me van a dar mi ciudadanía norteña, ¿cierto? Y lo que he querido nombrar en esta presentación, un poco las reflexiones, es cómo pensar la paz desde abajo y las implicaciones que tiene para el ámbito educativo, sobre todo un mensaje para quienes se están formando, ¿no? Para ver los retos que hay en materia de educación pensando en la construcción de paz, no para asustarles, sino para que se sirva como desafío, ¿no? En su proceso formativo. Una de las cuestiones que hablábamos el sábado, que tuvimos la oportunidad de hacer la presentación en el Litson, en todo este foro sobre Universidad por la Paz, es de qué manera necesitamos universidades que formen a sus estudiantes, a los nuevos profesionales en contextos claros, ¿no? De realidad. Y esto significa que entendamos que México hace mucho tiempo dejó de ser un contexto pacífico, que estamos viviendo en situaciones
que aunque no son nombradas como guerra, son y tienen consecuencias de guerra, y a eso creo que se refería Ernesto, ¿no? Al comparar las cifras de victimización que hay en Colombia con las que hay en México, son muy similares, y estamos hablando de un país que no tiene una guerra declarada, ¿no? Oficialmente, pero que vive las consecuencias de guerra, desapariciones, desplazamiento forzado, ya casi llega a los 400.000 personas desplazadas forzadamente, muchas de ellas que llegan aquí al norte del país buscando refugio en Estados Unidos, y la situación actual frente al refugio, como vemos, se ha cerrado. Entonces eso tiene unas implicaciones también para los estados fronterizos. Tenemos los homicidios, ¿no? Que a veces dicen, y nos lo comentaba el padre el sábado, una baja de homicidios no necesariamente indica que las cosas están bien, sino que pueden ser los territorios controlados. Y bueno, creo que muchos de estos procesos, sobre todo de victimización, son los que llaman, ¿no? Poderosamente la atención para pensar cómo hacer procesos de intercambio de experiencias y de aprendizajes para atender y para construir camino de paz, teniendo en cuenta también las experiencias que otros países, y en eso tenemos que reconocer tanto Colombia como México, que hemos actuado de manera limitada en entender lo que ha pasado en Centroamérica, ¿no? Como que nos pegamos los saltos y no vemos a Centroamérica también como toda una experiencia de violencias que han estado transitando por muchos intentos de construcción de paz, con dificultades, y creo que ahí tenemos que pensar regionalmente también cómo nos construimos en este proceso de apuestas por la paz. Gracias. Entonces, pensando en esta idea de la paz desde abajo, creo que un elemento importante que para nosotros es imprescindible y que lo hemos aprendido por mucho tiempo es cómo pensar la paz. Para construir paz necesita entender cuáles son los sujetos que crecen y se socializan en la violencia. Y eso implica entender los contextos de quienes están actuando, ¿no? Quiénes son los que perpetran la violencia, y no necesariamente, como lo dice el violentómetro, y gracias por la presentación, no necesariamente nos estamos refiriendo a los actores criminales. Lo que los niños y las niñas en ese violentómetro nos están contando es que son diversos actores cercanos a ellos y a ellas que ejercemos violencia, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de esto de construcción de paz y pensar la violencia, referimos a la violencia criminal como si no viviéramos en entornos suficientemente violentos en los que nosotros hacemos parte de esos ciclos de violencia. Entonces, es importante entender quiénes son los sujetos productores de violencia, pero creo también que es importante entender quiénes son los sujetos que socializan, que se construyen y se forman en esa violencia. Y les contaba también el sábado, perdonen que haga tanta referencia, pero es que está reciente, que son 2 décadas ya en las que México viene en estas situaciones fuertes, ¿no?, de violencia, y eso implica por lo menos 1,5 generaciones, 2 generaciones, que han crecido con unas lógicas violentas muy fuertes, y que necesitamos ver cómo siguen estos sujetos construyéndose en el marco de esa violencia. Ya han visto ustedes las noticias de lo que sucedió con Fátima, que sucede en un espacio escolar, ¿no? Hace unos años, la chica que fue golpeada fuertemente con una piedra que la dejó muy mal, ya no recuerdo si murió, creo que sí. Entonces, en un espacio fuera de la escuela, recientemente fuera de la escuela. Y yo, que me siento con autoridades para hablar de estos temas de seguridad pública, estoy escuchando con mucha preocupación que en las escuelas está penetrando estas lógicas de violencia escolar mucho más cruentas, que están llevando al asesinato, ¿no?, que están llevando a la amenaza, como si fueran amenazas de sujetos criminales afuera, ¿no? Entonces, más allá, hoy veía en el Facebook, en una página que decía justicia para Fátima, y yo decía, ¿cuál es la justicia que estamos pidiendo? Porque siempre que suceden estas cosas, corremos a pedir la justicia y a insistir, pero olvidamos después qué es lo que está sucediendo a nivel local, y en las escuelas, y en las familias, y en las colonias, como lo dicen los niños y las niñas en el violentómetro, que nos están afectando. Entonces, eso implica también entender qué es lo que está
está pasando, y el violentómetro es un documento que sirve para ello, y cómo se están relacionando esas distintas violencias, cómo lo criminal está afectando las violencias que están viéndose en la escuela, y de qué manera esto implica unos diagnósticos rápidos participativos, no para que nos quedemos en la diagnostitis, decimos por ahí, sino para que estar permanentemente monitoreando cómo está cambiando la violencia, porque así como la migración cambia, ya nos lo dirá nuestra colega Gloria, también las dinámicas de violencia cambian muy rápidamente. Y esto no es para quedarnos en el diagnóstico, sino para pensar en la acción permanentemente. Una acción que piense en la paz desde abajo, que piense en la paz cotidiana, en lo que hacemos diariamente, en cómo construimos, cómo dialogamos, cómo generamos espacios de paz. Y ahí recuerdo las palabras de un profesor que al final del sábado me decía, me llamó mucho la atención lo que usted me dice, porque hace poco, decía él, en Cajeme hubo un evento en que hubo como más de 45 tiros en la colonia. Dice, yo vivo cerca pero no tan cerca, yo no los escuché, y cuando llegué al aula de clase los niños y niñas estaban hablando de eso, pero yo no presté atención, yo quise seguir la clase, y una niña me increpó y me dijo, pero profesora, ¿es que usted vive en una cueva? Fue lo que le dijo la niña, y yo le dije, maravilloso que te lo dijo, porque lo que estamos encontrando en el ámbito educativo es que los y las profesoras están teniendo mucho temor a hablar de lo que está sucediendo en las colonias, de lo que los rodean las colonias. Ya hemos visto los mensajes que están dejando en contra de algunos cantantes en escuelas, ¿no? Entonces la escuela se está volviendo también un lugar de conflicto, de violencia, por lo que sucede adentro, pero también por lo que los actores hacen. Y creo que ahí es importante pensar en estas lógicas desde abajo, de la construcción de paz, desde ese ejercicio cotidiano de cómo estamos hablando, dialogando sobre las violencias y las acciones que creemos que son pocas para la dinámica, digamos, el fenómeno, pero que son necesarias para establecer diálogos con los niños, niñas y jóvenes, para entender cómo están entendiendo ellos esas lógicas violentas, cómo están tramitando ellos esas violencias, y también lo que están haciendo, porque aunque ustedes no lo crean, los niños y niñas sí están haciendo cosas para enfrentar esas dinámicas violentas. Y rápidamente, porque ya se me acaba el tiempo, uno de los compromisos, varios compromisos tenía yo en la mesa de educación en esta red de Hermosillos por la Paz. Uno es ese violentómetro que ustedes tienen en las manos. También este libro, Escúchame, que en algún momento vamos a hacer la presentación, que son historias sobre las violencias producto de esta investigación, que narran las historias de niños y niñas. No son las únicas, hay muchas, pero son las que se escogieron. Y este diplomado que también nosotros tuvimos como a bien después de esta experiencia con los círculos restaurativos en el ITAMA, con niños en conflicto con la ley, adolescentes en conflicto con la ley, hacer este diplomado para hablar de procesos de justicia restaurativa y construcción de paz en diferentes ámbitos. Entonces, eso es una respuesta que el observatorio está dando, digamos, como compromiso también a la mesa de paz, que nos habíamos comprometido ya hace más de un año y ya por fin lo tenemos, estamos en la convocatoria, y bueno, son acciones que podemos hacer en nuestro caso desde la institución educativa como el Colegio de Sonora, y estoy segura que en alianza con muchas otras instituciones de educación superior desde esta red, ¿no?, y de este compromiso vamos a seguir actuando, y esperamos que podamos seguir aportando a las iniciativas y al diálogo nacional por la paz que la Iglesia ha venido promoviendo muy necesariamente en el país. Gracias. Gracias por su compartir. Vamos a presentar a los siguientes invitados. Al término de ellos van a haber preguntas-respuestas por si gustan ir preparando alguna para que ellos nos compartan sus dudas. Bien. Ella es la doctora Gloria Silvia Valdés, de Migración y Hospitalidad, creando puentes desde la academia. Gloria Silvia Valdés, originaria de Ciudad Obregón, Sonora, doctora en Antropología Cultural por la Universidad de Arizona, coordinadora del Seminario Niñez Migrante y profesora investigadora en el Colegio de Sonora. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha recibido varios reconocimientos, como por ejemplo la distinción a la raza, como profesor hispano invitado distinguido de la Universidad de California, San Diego, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT.
Por las acciones solidarias en tiempos de COVID-19, tiene múltiples publicaciones, las más recientes como coordinadora del libro Cacofonías Desesperadas, consecuencia de políticas migratorias transfronterizas, editado por el Colegio de Sonora y la Universidad de Sonora en 2021. También pertenece al Grupo de Trabajo de Política Migratoria, Consejo Estatal de Atención al Migrante, y es representante en Sonora del organismo Agenda Migrante y es integrante del Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Además, es autora de la reforma de la ley Mesabancos en Espera, aprobada en el Congreso del Estado de Sonora el 27 de abril de 2023. Su más reciente publicación es Galimatías Migratorio, editado por el Colegio de Sonora en 2024. Demos la bienvenida, por favor. Bueno, ya se me fueron los 15 minutos con la presentación. Hagan caso omiso. Un selfie. Guapérrimos todos. Me encantó mucho lo que dijo la colega Nora en relación a construir la paz desde abajo. Yo diría construir la paz desde abajo y que empiece por mí. ¿De qué manera Gloria Siria construye en su entorno familiar, en su comunidad, a nivel familiar, a nivel regional y a nivel de profesionista la paz? Pues son preguntas que yo recientemente me he hecho desde que el colega Rolando me invitó a estos diálogos por la paz. Y me di cuenta que su servidora desde hace algunos años está coadyuvando para construir la paz desde la esfera que me toca, la esfera académica. Pero esa construcción de la paz, muchachos y muchachas, principalmente voy a dirigir a ustedes, a ver si me pega algo, ¿verdad? Para rejuvenecer un poco. No puede empezar si yo, como persona, estoy convencida que necesitamos la paz. ¿De qué manera Gloria ha llegado a esta área de la vida? Bueno, ha sido relacionado con un cambio fisiológico, moral, espiritual que su servidora a los 50 y tantos, no les voy a decir exactamente cuántos, ¿verdad?, ha hecho una introspección. Su servidora fue becada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para estudiar maestría y doctorado en el extranjero, en la Universidad de Arizona. Su servidora se repatria y llegó aquí a México. Llega un momento que en mi desarrollo profesional veo la necesidad de retribuir a mi sociedad lo que el gobierno y sus impuestos de sus padres de familia pagaron por mí. ¿De qué manera lo he hecho sin estar consciente en sí que lo hacía? Lo he hecho a través de mi práctica profesional. Sí, de esta manera, sí, que empiece por mí la construcción de la paz. La construcción de la paz no es etérea, ¿sí? No nace por algún experimento químico. La construcción de la paz debe de empezar por mí. Estoy en paz conmigo misma, estoy satisfecha conmigo misma, tengo relaciones asertivas con mis hijos, con mi pareja, con mis padres, con mis hermanos, con la sociedad que me rodea. Entonces, al darme cuenta que Gloria, su servidora, ¿sí?, estaba en esa etapa de asertivez en mi vida personal, orgullosa de mis hijos que siguen su camino y están escribiendo su historia, ¿sí?, en buena lid con mis colegas y con mi familia, abre ese estado más o menos de equilibrio, una creatividad inmensa, con unas ganas inmensas de coadyuvar a transmitir un mensaje de amor y de esperanza a los actores con los que yo trabajo, que son niños, niñas y adolescentes migrantes y sus familias. De esa manera, en el 2018, ¿sí?, en una reflexión interna, y si gustas ir pasando gracias colega, en una reflexión interna, colegas
del colegio y de otras universidades, más estudiantes de maestría y doctorado, nos dimos la tarea de decir qué sigue. Está bien padre los puntitos del SNI, los artículos de investigación, las conferencias, el glamour intelectual, ¿sí? Que te inviten, que te aplauden, pero ¿qué sigue? ¿De qué manera vamos a trascender con nuestro quehacer académico? Entonces nos dimos la tarea de crear 3 programas de incidencia. 1, programa de capacitación a los servidores y primeros respondientes, es decir, maestros y directores de escuela y futuros maestros. ¿Sobre qué las capacitaciones? Sobre las vicisitudes que los niños, niñas y adolescentes retornados de Estados Unidos, los que están en tránsito, los que se quedan definida o indefinidamente en nuestro estado, tienen al querer entrar a la escuela. Vicisitudes administrativas del sistema enseñanza-aprendizaje, de la socialización, del lenguaje, etc. Se han capacitado a más de 500 futuros maestros de las UPNs y de las escuelas normales en el estado. Gracias a Lisa Fabiola, estudiante de postdoctorado con su servidora, que realizó ese estudio en todo el estado y que la acompañamos en algunas, ¿sí? De eso trata la capacitación. Segundo programa de incidencia, un programa cultural. Es decir, se replican actividades culturales para los niños, niñas y adolescentes que están aquí en nuestro estado, especialmente en Hermosillo, especialmente el Día de Acción de Gracias. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué el Día de Acción de Gracias? Ni al caso, así, ¿no? Como dicen las juventudes. Bueno, déjenme decirle que del 2007-2008 a la fecha tenemos aproximadamente 45,000 niños, niñas y adolescentes migrantes que han llegado de retorno. Su primera lengua es el inglés, algunos no hablan muy bien español y su identidad, su cultura, sus redes son estadounidenses. Entonces era necesario que repliquemos el Día de Acción de Gracias, el famoso Thanksgiving, porque es parte de su cultura. Ahora ya no era solamente transmitir olores, sabores, colores de sur a norte, sino ahora de norte a sur, es decir, ver la situación migratoria de sur a norte, de norte a sur, ida y vuelta, lo que los autores le llaman el transnacionalismo cultural. Sí, también hacemos una feria intercultural del Día del Niño, se imprimen quetzales, dólares, etcétera, para que los niños de otras nacionalidades que están en los albergues o que radican en Hermosillo vayan a los patios del Colegio de Sonora a conocer y a recibir un poco de abrazos, de empatía y de solidaridad en su corta o larga estancia en Hermosillo. Y el último programa que tenemos, no sé, ya se pasaron todas las fotos, sí, gracias. Si quieres, me ayudas a pasar unas cuantas, repetirlas. El último programa que tenemos y que nos llena de mucho orgullo es me quedan 3 minutos, es el programa de asesorías escolares gratuitas. Y esas son las fotos que ahorita ustedes estuvieron viendo. Nosotros hemos atendido a más de 2,000 niños desde el 2018 a la fecha. Son niños, niñas y adolescentes que se reciben en el Colegio de Sonora, en el aula del Colegio de Sonora. Tenemos maestros que los reciben de 5 a 7 de la tarde, actividades lúdicas, educativas, empáticas. Sí, es un lugar de escucha, es un lugar de políticas de integración. También vamos al albergue Tino Tosh los jueves en la mañana a llevar este programa de asesorías escolares gratuitas y vamos al albergue de la Oficina de Atención al Migrante de 5 a 7 de la noche también. Entonces, en pocas palabras, ¿qué les quiero decir? 1, la construcción de la paz desde abajo, que empiece por mí, cada uno de ustedes. 2, para construir la paz no podemos hacerlo solas, necesitamos las alianzas individuales y colectivas.
institucionales, hacer sinergias con varias instituciones, ¿sí? Y 3, sí se puede construir la paz y contribuir desde nuestro granito de arena a ello. Nosotros, como uno de los mayores resultados es la redacción y aprobación de la ley Mesabancos en Espera en el Congreso del Estado, que indica que todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de su condición migratoria, tienen derecho a entrar a la escuela. Se aprobó, falta que se publique en el boletín oficial. Entonces, sí se puede, y se puede desde el corazón, desde la incidencia y desde las ganas de transformar, ¿sí? Y todos creo que podemos contribuir a un granito de arena. Estas son las imágenes. Si gustan ver y seguir las redes del Seminario Niñez Migrante en Facebook y en Instagram, ahí voy a subir la foto. Gracias. Bueno, gracias doctora Gloria Silvia, gracias. Vamos a continuar ahora con el maestro Jorge Atilano González, que él nos responderá la pregunta: ¿por qué es necesario el diálogo nacional por la paz y qué podemos hacer? También tiene su semblanza, no muy cortita, les comparto. Jorge Atilano González, nacido en Huatusco, Veracruz, México, jesuita desde 1992. Me llama la atención que ahorita le digo padre, no, dígame maestro. Ahorita vengo como maestro. Estudios en Filosofía y Ciencias Sociales en el ITESO del 94 al 99. Teología en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México del 2021 al 2001 al 2005 y maestría en Ética Social en la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile. Proyectos donde ha trabajado es en el proyecto de vivienda desde los más damnificados del huracán Mitch en el Progreso Lloro en Honduras, director del equipo de vocaciones jesuitas de la provincia mexicana, director y fundador del CIAS por la Paz, AC, y encargado del sector social de los jesuitas en México. Esto último del 2020 al 2026. Publicaciones: él publicó investigación etnográfica sobre las maras en Honduras en el libro En busca de la fraternidad perdida, esto en el 2001. Se tituló en el grado de Magíster con la tesis Estrategias de Políticas Públicas de Seguridad, un análisis desde el enfoque comunitario. Es coautor de algunos libros como Reconstrucción del Tejido Social, una apuesta por la paz. También Un camino por la paz, experiencias y desafíos en la reconstrucción del tejido social en 2019. Llamado Policía Municipal y Organización Comunitaria, un desafío por la paz en el 2022. También 10 modelos de buen gobierno, estrategias para una gobernanza municipal con enfoque de reconstrucción del tejido social en el 2023. Y por si fuera poco, otro más, atención a la conflictividad local, propuestas desde la justicia restaurativas en el 2024, y también escribió artículos varios sobre seguridad, narcotráfico y pandillas. Actualmente, él es el coordinador ejecutivo nacional del Diálogo Nacional por la Paz. Bienvenido, maestro. Un gusto estar aquí con ustedes, ver muchos jóvenes, estudiantes, agradecido aquí con las autoridades, gracias doctor Ernesto por abrir el espacio a la universidad y sumarse a estas iniciativas del Diálogo por la Paz, también los rectores que nos acompañan, gracias, y compartir este panel con las doctoras, aquí también desde su experiencia que enriquecen este aporte, no solo desde México, sino desde Colombia. Miren, primero les platico sobre el Diálogo Nacional por la Paz y me voy a centrar en qué podemos hacer como jóvenes, como universitarios, como académicos. El Diálogo Nacional por la Paz es un movimiento a nivel nacional que lo que busca es articular personas,
instituciones que desean, organizaciones que desean, que están preocupadas por la situación que estamos viviendo y desean aportar en 3 temas: en la reconstrucción del tejido social, en la seguridad y en la justicia. Y un ejemplo aquí de todo lo que se ha hecho, ahí es una universidad donde se crean espacios de diálogo para discutir y construir acuerdos de cómo avanzar en el tema de la paz. ¿Qué estamos entendiendo por paz? Condiciones que hagan posible el buen convivir, que es la Agenda Nacional de Paz. Esta agenda se construyó desde la escucha, escuchando a través de conversatorios desde las iglesias y foros desde la universidad. Se hicieron 1000 conversatorios y 50 foros. Desde que iniciamos dijimos, vamos a hacer esto en clave de esperanza, incluyendo a la diversidad de actores y en un proceso. Entonces encontramos 300 buenas prácticas. Dijimos, vamos a tejer un diagnóstico y un horizonte desde lo que ha funcionado en el país. Hay cosas que han funcionado, pero no siempre las hemos valorado. Entonces encontramos 300 buenas prácticas en reconstrucción del tejido social, en seguridad y en justicia. Con esas opiniones se tejió este documento de la Agenda Nacional de Paz, que la pueden acceder en el internet. Y de esta agenda, hoy queremos cosas muy prácticas, ¿verdad? De esta agenda se desprendieron 14 acciones locales. O sea, ¿qué nos tocaría como sociedad civil hacer para la construcción de la paz? Primero, el tema de ser solidarios con las personas que han vivido algún tipo de violencia, sea secuestro, extorsión o el tema del asesinato. Son heridas que traemos y que tenemos que partir de ahí para poder construir la paz. Segundo, aprender a dialogar con el distinto, con los de otra universidad, con los de otro tipo de organizaciones, aprender a hablar con el distinto para crear bases para la paz. Tercero, la violencia está dejando muchas secuelas en el tema de salud mental, sobre todo en depresión y ansiedad, en ideas suicidas, en el tema de duelos no resueltos y las adicciones. Atender esos temas desde la salud mental, crear, ya lo han compartido aquí, el tema de la educación para la paz, recuperar el espacio público como lugar de encuentro, desde la empresa, cómo la empresa se vincula con las familias del trabajador y con los vecinos, con el entorno, y la cultura del cuidado y la corresponsabilidad. También el fortalecer la cultura de la hospitalidad, creo que eso aquí está muy presente con lo que nos han dicho, atender con programas especiales a la juventud, sobre todo los adolescentes, en el tema de la prevención de las adicciones, promover la participación ciudadana en los temas de seguridad, aprender a resolver problemas, ese es un reto hoy en día, y reconocer el liderazgo y la dignidad de la policía municipal. Y dirán, ¿eso por qué va? La policía municipal, junto con la fiscalía, son 2 eslabones claves para la seguridad. Y la policía, si los seguimos despreciando, más fácil que nos hagan daño, pero si los reconocemos, más posible que se porten bien con nosotros. Y el 14, la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. Fueron las 14 acciones para sociedad civil. ¿Y qué le toca al gobierno? Hemos pensado en, también se incluyen personas de muchas denominaciones religiosas. Es un encuentro que acabamos de tener en esta semana que pasó allá en la Ciudad de México. 7 acciones para gobierno. Primero, la necesidad de trabajar en la reconstrucción del tejido social, que puedan ellos ayudar a no fracturar la comunidad con los programas, sino poder fortalecer la cohesión social, articular los esfuerzos que se hacen en seguridad,
lo que hace policía, ejército, guardia, fiscalía, eso que se puede articular. Cuando están desarticuladas, más fácilmente las pueden corromper. Tercero, fortalecer las capacidades de investigación de la fiscalía. Eso la doctora Claudia ha hablado de que eso se tiene que impulsar, e implementar el modelo de justicia cívica, que ya está en modelo, pero no todos los municipios lo han implementado. Ayudar a crear programas especiales para atender a la gente que sale de prisión. Ahí hay un tema de que si no hay redes de apoyo que los puedan ayudar, fácilmente vuelven a reincidir. El desarrollo de políticas de prevención, sobre todo en las secundarias de las adicciones, promover los presupuestos participativos como manera de generar cohesión social, e implementar tareas en torno a los derechos humanos, como son el tema de los desaparecidos, la violencia contra la mujer y el tema de la migración. Eso por parte del gobierno. Esto se hizo en un documento que le llamamos el Compromiso por la Paz, y se ha hecho a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Hay la primera mesa de trabajo con el gobierno federal. En este movimiento ya llevamos 3 etapas. La primera etapa estuvo centrada en construir la Agenda Nacional de Paz. La segunda etapa en la firma de estos compromisos por la paz por los candidatos. Firmaron los candidatos a la presidencia de la República, a las gobernaturas, y ahorita van 250 alcaldes que se han sumado al compromiso por la paz. Y la tercera etapa tiene que ver con el desarrollo de proyectos, cómo en torno a un proyecto nos ponemos de acuerdo, la universidad o las universidades, sociedad civil, instituciones que quieren colaborar en la construcción de la paz, y el que se pueda abrir ese espacio de diálogo con los distintos niveles de gobierno para dar seguimiento al compromiso por la paz. Son diferentes documentos que se han creado, desde la agenda, guías para los foros, guías para los conversatorios, cómo hacer una acción, cómo hacer un proyecto, y hasta un glosario de qué entendemos por paz, por seguridad, por justicia. Y miren, esta es una actividad que se hizo con jóvenes en Tlaxcala. Hemos hecho un material que se llama Conversatorios para la Acción por la Paz. Entonces se pusieron de acuerdo las prepas de la ciudad y convocaron a un encuentro con alumnos, con profesores y con papás. Seleccionaron ahí alumnos y papás. Y entre todos, así mezclados, hicieron los conversatorios para la acción por la paz y definieron acciones que podían hacer como escuela, como papás, alumnos y maestros. Y ya por escuelas, cada escuela definió una acción por la paz, y después hicieron un encuentro para compartir cómo les fue en esa acción. La idea es ir generando este diálogo entre prepas para poder animarse a el trabajo por la paz. Con sociedad civil lo que se ha hecho es que se presentan las 14 acciones, y de ahí, de las 14 acciones, definen una acción y se ponen de acuerdo si va a ser una acción sencilla o en torno a un proyecto. Igual con los gobiernos se les presentan las 7 acciones. Hay unos formatitos que hicimos. Mire, aquí está la presidenta municipal. Mire, mucho gusto. Estas son las 7 acciones. Aquí hay un cuadrito para llenar qué ya hace usted en cada acción, qué usted cree que le faltaría, dónde podemos colaborar, donde ve que hay vacíos o hay ausencias, ahí podemos ayudarle. Y ya se crean acuerdos para colaborar. La mayoría han pedido apoyo en el tema de reconstrucción del tejido social y el tema de salud mental. Entonces, nos hemos encargado de hacer las guías, las metodologías de las buenas prácticas que hemos encontrado, y se las compartimos y los conectamos con gente especialista en el tema que le pueda ayudar. Es el trabajo que estamos haciendo en las alcaldías. Ahí está el compromiso.
¿Y qué podemos hacer como alumnos, como maestros, como universidad? Primero, los que están interesados, que puedan conocer la agenda, las 14 acciones y definir una acción a partir de los recursos, de las inquietudes, de las posibilidades, definan una acción y de lo que quieren hacer, que conozcan metodologías. Ya aquí nos compartieron algunas. ¿Qué es lo que se ha hecho? Y de eso que han hecho, lo que ha ido funcionando, ustedes eligen la que creen que puedan implementar en su entorno, capacitarse y poderla implementar dentro del contexto donde están. Es lo que normalmente se ha hecho. Para las escuelas, de lo que he conocido de las escuelas, ya nos compartían aquí también algunos materiales, de lo que he conocido, una metodología que ha funcionado de tercero de primaria a secundaria son las asambleas de paz. Las asambleas de paz son, tienen, ¿se acuerdan? Aquí ya no hubo los chismógrafos, ¿verdad? Ya no nos tocaron los chismógrafos. Pero hagan de cuenta... hagan de cuenta que tienen una libreta. Y la libreta, en mi época eran los chismógrafos. La libreta circula entre los alumnos con 3 apartados. El apartado 1 es sobre lo que les preocupa, apartado 1. El apartado 2 sobre propuestas que quieren hacer y el apartado 3 sobre elogios. Entonces, circula la libreta entre los alumnos, anotan las reglas que lo tienen que firmar. Entonces dicen, a mí me preocupa que el salón huele feo, por decirlo así. Y atentamente, y tienen que firmar, ¿verdad? Si no va firmado no vale. Y ya atentamente Juan José López. O propuestas, yo quiero proponer que hagamos un concurso de baile para el día del niño. Y otra de elogios, yo quiero felicitar a Juanita porque mejoró su calificación en matemáticas. La libreta circula y cada mes hay una asamblea. Entonces le tocó coordinar a ella la asamblea, revisa lo que escribieron, arman la agenda. Primero empiezan con preocupaciones, después propuestas y luego el tema de los elogios. Arman la agenda y con esa agenda hacen una asamblea para que puedan ponerse de acuerdo. La idea es construir, que los niños aprendan a construir acuerdos, hacen su acta de acuerdo, ya se lo llevan, terminan los 50 minutos, viene el otro mes, revisan si se cumplió el acuerdo o no. Esas son asambleas de paz. La otra son los círculos restaurativos. La asamblea de paz, el alumno pone el tema. Los círculos restaurativos, más bien el maestro pone el tema. Hace el círculo, hay toda una metodología para que los niños aprendan a dialogar su pensamiento, a escucharse, a comunicarse, a ponerse de acuerdo. Es otra metodología. Y la tercera, para los papás, se han hecho los círculos familiares. Yo creo que tenemos que ir a la par, porque el problema no solo es en los alumnos, ¿verdad? También en los papás. Tenemos que ir educando tanto alumnos como papás. Y son opciones de estos círculos, pero para papás. Hay un itinerario para mejorar la comunicación en la familia y otro como de catálogo de temas para la familia, para celebrar el cumpleaños, para atender un duelo, para corregir una falla, para resolver un problema juntos, o para agradecer, para crear confianza, para compartir la vida. Hay un catálogo ahí de círculos que se pueden utilizar. Y para los barrios se han hecho desde convivencias barriales, una metodología para hacer eso, hacer murales para fortalecer la identidad del barrio, tendederos históricos con fotos para recuperar las historias,
la lotería comunitaria para fortalecer símbolos comunes, la cartografía social de que conozcan su territorio, o círculos comunitarios para cuando es mucha gente que puedan atender como necesidades más vitales de la comunidad. O en adicciones, se ha hecho también proyectos en adicciones desde el deporte, cómo educar en valores y fortalecer factores protectores en el deporte, o la atención ya ambulatoria, cómo atender los problemas de salud mental, o cómo ayudar a los que salen de los centros para que no reincidan. ¿Qué recomendamos? Primero hay que generar el interés. Los conversatorios por la paz ayudan. O sea, primero es como este espacio, generar el interés. Segundo, conformar un pequeño equipo. Tercero, definir si es una acción o un proyecto y capacitarse en la metodología. Por ahí es lo que hemos estado promoviendo en el país, y qué gusto ahora estar con ustedes y poderlo compartir. Gracias. Gracias, maestro Jorge Atilano González. Bien, ahora vamos a pedirle a nuestros invitados del panel que nos respondan algunas preguntas. Pueden ir preparando, tenemos 15 minutos para hacerlo, y por lo pronto aquí ya me pasaron para usted, doctora Nora, son 2 preguntas. Le voy a decir yo una vez las 2, ¿me parece? ¿Sí? Cuando dice que hay que iniciar con la paz desde abajo, ¿a qué punto se refiere concretamente? ¿Y qué piensa de la violencia en el entorno, internet, música y series violentas a las cuales tenemos acceso, incluso los niños, y cómo afecta su pensamiento al ver estos hechos como una normalidad? Bueno, es que son 15 minutos, poco tiempo para poder hablar de todo lo que significa la paz desde abajo, pero justamente este concepto viene un poco desde la propuesta de Colonial de no entender la paz solamente como se ha pensado en las negociaciones de los gobiernos con los actores en conflicto, sino entender de qué manera las comunidades también tienen acciones en medio del conflicto, en medio de la violencia, que afectan de manera positiva esos escenarios que están de alguna manera produciendo y reproduciendo las violencias. Entonces, desde ahí se entiende el concepto de paz desde abajo, de entender que las comunidades en sí mismas tienen acciones, desarrollan acciones para la paz. Voy a darles un ejemplo de aquí de México, en un proyecto que estuvimos trabajando haciendo un análisis de las experiencias de educación no formal en Medellín y en Acapulco. Encontramos, por ejemplo, que en Acapulco primero había como la intuición del equipo de la Universidad de Glasgow, que de pronto en Acapulco no habían iniciativas, ¿no? Y que había que aprender de Medellín, porque además, si algo tiene la gente de Medellín, los paisas, los que ustedes escuchan en las series de televisión, que la gente dice, ay, es que usted ya no habla como colombiana, ¿no? Eso es un acento del país, tenemos muchos acentos. Bueno, si algo tienen los paisas es que hacen como las gallinas, decía un amigo. Ponen un huevo y cacarean como si hubiesen puesto 10, ¿no? Para decir, saben vender su producto. Y entonces Medellín siempre se ha mostrado como una experiencia de trabajo en temas de paz y de construcción de paz. Sigue habiendo dificultades, pero la verdad es que cuando uno ve el mapa de la organización que estuvo trabajando con nosotros, la Fundación Ideas para la Paz, de todos los puntos de violencia que hay en Medellín y todas las iniciativas de educación no formal, desde lo educativo, desde el arte, desde el deporte, fueron inmensas. Era como que en cada punto donde había situaciones de violencia se armaron acciones de paz, ¿no? Construidas desde las comunidades con iniciativas. Pero se creía entonces que en Acapulco quizás no íbamos a encontrar, y lo que encontramos, y fue muy interesante porque fue una propuesta que le hicimos, no pensemos de transferencias de modelos, sino aprendamos como experiencias que ha habido e intercambios de experiencias. En Acapulco había una comunidad, hay una colonia de comunidad afro muy fuerte, muy olvidada, muy en situaciones de desigualdad, violencia estructural, y las mamás, porque era una situación de violencia muy fuerte allí, las mamás que trabajaban en casa o que eran amas de casa
que trabajan en casa igual, tomaron la decisión de salir a que los niños jugaran hasta las 5, 6 de la tarde, era como su tiempo, y ellas salían a acompañar a los niños para que se tomaran la calle y hicieran sus juegos. A las 6 de la tarde le pedían a los niños que ya se fueran ingresando a la casa porque sabían que los actores criminales empezaban a moverse en ese horario. Entonces empezaron a tomar esa iniciativa para decir, no podemos tener a los niños encerrados todo el tiempo, necesitamos actuar frente a eso, pero nosotros no vamos a parar la violencia de estos actores criminales. Y entonces había como una negociación tácita con los actores criminales que entendieron, ¿no? Como que no se están metiendo con nosotros, están haciendo que los niños jueguen y luego ingresen. Es una forma, ¿no? Digamos, de experiencia de construcción desde abajo. Otra experiencia, y eso la tenemos aquí en Nogales, la experiencia que tienen los salesianos con la iniciativa Bosco, Don Bosco, que tienen en Las Torres, en Nogales, están haciendo un trabajo muy interesante vinculado con BAID, otras organizaciones que están acompañando un trabajo de formación desde las artes y desde el deporte. Ahí hay iniciativas desde abajo que se están alimentando. Está también las Brigadas de la Alegría, que esas las conocí en Tijuana y discutía con Juan Carlos Guiriarte, que es el creador de los salesianos. Las Brigadas de la Alegría son una iniciativa para tomarse la calle. Lo que pasa es que lo que yo vi en Tijuana es una versión que era evangelizadora, se tomaban la calle para hablar del evangelio y les decía, quizás si ustedes se toman la calle para hacer juegos, para hacer otro tipo de cosas, pues están promocionando que la comunidad se encuentre, porque los niños, niñas y adolescentes, pero particularmente los niños y las niñas, son los actores que comunican a una comunidad. Si los niños y las niñas están fuera de la calle, la comunidad no se conoce, porque se conocen a través. Ustedes que son padres y madres saben que son los niños los conectores. Entonces, ¿qué hace la violencia? Los retira de la calle porque la familia los quiere proteger. ¿Qué iniciativas para la paz puede promoverse? Tomar la calle a través de estas acciones y vincular a los otros para que las personas se conozcan. Eso es un poco lo que pensamos desde abajo, no esperar que el Estado nos resuelva, sino las iniciativas propias comunitarias que se nos ocurren, que pueden ayudar a construir esos lazos de confianza, esos vínculos que se han venido perdiendo producto de las situaciones de violencia que se dan en un territorio. Gracias, doctora. ¿Alguien más que quiera compartir o hacer un comentario? Maestro Martín. Doctora, la segunda parte no la respondió, la de las canciones. Es que me dijeron tiempo, pero ¿quieres en cualquier momento? Ahorita me estaba preguntando yo cómo podemos hacer nosotros en la universidad ese trabajo. A lo mejor pensamos que es difícil o que no lo podemos hacer porque estamos trabajando con jóvenes y los jóvenes de una manera u otra por inercia se resisten, ¿no?, a ciertas cosas, como nosotros los adultos, ¿no?, también. Entonces yo creo que una manera de que nosotros podemos trabajar esa paz es no ignorar lo que pasa en los salones, no ignorar, porque en el caso de Fátima se habla de que los maestros ignoraron, ¿no? Ya las noticias podemos creer o no, ¿verdad?, porque ya está muy difícil saber distinguir la verdad y la mentira. Pero y lo digo porque yo he tenido experiencia, soy tutor de un grupo de segundo A de pedagogía. Rayos, ya dije el grupo. Amigos. Y tenían conflictos, fui tutor en el primer semestre y tenían un conflicto como existen conflictos en los salones, en la universidad existen. Ahorita que preguntaba el maestro sacerdote sobre el chismógrafo, digo, sí existe el chismógrafo, pero la metodología es diferente, sí, y a través de las redes sociales, ¿no?, y el celular. Podía haber ignorado, yo tuve que intervenir con el grupo porque como sucede en los grupos aquí en la universidad y en todas las universidades obviamente y en cualquier nivel, hay pequeños grupos, ¿no? Unos se identifican con otros, puede haber 3 grupos diferentes o 4 o 2 o los de aquella fila y los de esta fila, ¿no?
Entonces tuve que intervenir en una situación porque se generó una problemática desde el principio con una niña, y eso trajo una serie de problemas que tuve que hablar yo con los muchachos, tuve que hablar y hacerlos reflexionar acerca. La situación era, puedo decirlo coloquialmente, era tonta, pero se estaba haciendo muy grande el asunto, pues, de tal manera que ahorita se calmó un poco eso, porque sigo siendo tutor de ese grupo. Sí se calmó un poco, pero todavía noto una tensión con esa niña, aunque ella se siente un poco más cómoda porque fue esa situación de esa niña. Pero existe la división en los salones de grupo, en la universidad existe, y creo que si nosotros ignoramos, como cuando sucede una situación de bullying, porque también hay bullying en la universidad hacia una jovencita o hacia un joven por diferentes situaciones, y creo que es más duro hoy, porque el bullying tiene muchas caras ahora, ¿no? Antes el bullying que nosotros nos tocó en la primaria y secundaria era totalmente diferente, o sea, y teníamos que hacernos fuertes y resistirnos, y a lo mejor eso nos fortaleció, o eso espero. Nos hizo más resilientes, pero el bullying hoy tiene muchas caras, muchas caras, y las redes sociales desafortunadamente no ayudan mucho para eso. El uso del celular, WhatsApp, Instagram, ya vemos nosotros que tantas publicaciones. Yo veo como los comentarios que hacen en las redes sociales sobre una situación que ni siquiera conocen, ¿no? Opinando de una actitud o conducta de una muchacha o de un muchacho, ¿no? O sea, lo destruyes totalmente, ¿no? Y entonces yo creo que los maestros en la universidad, y creo en cualquier nivel, pero ahorita hablando de la universidad, creo que podemos hacer una pequeña parte, no ignorando lo que pasa en el salón, no ignorando lo que pasa con los muchachos, porque sí hay división entre ellos. Si hay división, unos se identifican con unos, otros con otros, y creo que si dejamos pasar eso, el problema se puede volver grave, porque yo he tenido alumnos en otras generaciones que se han tenido que salir de la universidad, sea por cuestión de alumnos, y lo digo porque sucede, o sea, por cuestión de maestros. Entonces eso ya es grave también, o sea, que un alumno decida salirse por el acoso o por la presión de un maestro, suena bastante feíto, ¿no? Pero yo creo que eso podemos hacer, no ignorar lo que pasa, aunque no seas el tutor, ¿no? Porque a lo mejor es mi papel como tutor, no, pues tú das clase a cuarto, das clase a sexto, a octavo, a segundo, interviene, o sea, tienes que intervenir de una manera u otra, y si no lo sabes hacer, busca quien lo sepa hacer. Creo que eso podemos hacer en la universidad, yo creo que así podemos poner un pequeño granito. Gracias, maestro Martín. Un anuncio: el maestro Jorge Atilano nos trajo estos libros, estarán a la venta aquí al final por si alguien nos gusta adquirir. ¿Está bien? Bien. Y también, si alguien falta de registrarse, por favor, nuestras chicas edecanes ahí al final están con el registro, por favor. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Listo? Jorge, ¿cuál es el desafío que tienen ustedes, digamos, como iglesia, que están convocando este diálogo nacional frente a esto que para mí, digamos, es difícil? Lo entiendo, pero es difícil viniendo a un país donde la iglesia ha tenido una particular acción sobre los temas de paz, este vínculo con el Estado, esa separación que tienen ustedes como Estado mexicano frente a la iglesia, pero al mismo tiempo que usted es la iglesia la que está, ¿no?, activando este diálogo nacional por la paz, digamos, esos desafíos en esa relación con el Estado, ¿no?, con las autoridades, con las instituciones públicas en general. Sí, el diálogo nacional por la paz ha sido impulsado desde la iglesia, pero la identidad se ha construido con la diversidad de actores. Entonces, sumado Coparmex, la Concanaco, la UCEN,
muchas universidades privadas, públicas, sociedad civil. Entonces hemos más bien como iglesia facilitado el encuentro, pero que el protagonismo la tenga esta diversidad de actores, que es lo que se ha buscado. Entonces eso ha ayudado mucho, y creo yo que en cuanto al Estado, la violencia más bien va diciendo tenemos que entrarle juntos, nos crea conciencia de que tenemos que trabajar juntos por la paz en el país, por ahí. Y se han sumado, como lo puse en la foto, otras iglesias, y eso lo hemos también buscado. El encuentro estuvieron desde budistas, desde muchas denominaciones, y eso también ha facilitado la integración de muchos. Gracias. Gracias, maestro. Bueno, por cuestiones de tiempo ya no podemos continuar con preguntas y comentarios. El maestro tiene reunión ahorita con el presbiterio, ¿verdad? Tiene reunión, tiene que salir. Entonces, para esto invito, por favor, al doctor Julio César Díaz, para que por favor nos dé Cruz Díaz, para que por favor haga el cierre de este evento. Bien, en atención al respecto del tiempo, muchas gracias, para empezar, muchas gracias. Y muchas gracias no tanto por la representación que me honra como vicerrector del Cresón, sino como ciudadano de Sonora, como ciudadano de Caborca, como ciudadano de México. Me quedo con varias frases, pero una que menciona Gloria, que creo que es la que nos tenemos que llevar todos como tarea, es que sí se puede construir la paz. Sí se puede y sí se debe. Ahorita mencionaba también Nora que hay una generación y media o dos generaciones que están bajo esta perspectiva de la lógica de la violencia, que término tan duro, tan pesado de traerlo. Pero también los adultos estamos inmersos en esta situación. Algunos que hemos vivido toda nuestra vida en una ciudad que era hasta hace poco pacífica, o relativamente pacífica, ahora tenemos que volvernos cívicos para poder vivir la cotidianidad. Y la propuesta que están planteando el día de hoy genera esperanza, genera una luz al final de una oscuridad en la cual tenemos que convivir. Sonora, México, Caborca, lo vuelvo a poner en la mesa, con esa realidad que agrede todos los días. Gloria también nos pone la muestra al definir que es importante que cada quien cumpla su función social en retribución a esta sociedad, e independientemente del trance en el que estamos pasando, tenemos que ser ciudadanos y tenemos que colaborar con él. La experiencia de Nora también es importantísima, y por ahí hubo una frase que decía: es suficiente con salvar 3 vidas, la tuya, la mía y la nuestra. Y al final, Jorge, gracias por darnos esta opción, de verdad, de poder estructurar bajo una metodología cualquier interés que pongamos tener. Y este es el primer paso que bien lo menciona en el camino: generar el interés. No caer en la desesperanza, no caer en ese cinismo, no caer en esa deshumanización en la cual nos hemos convertido muchos de nosotros al verlo como esto natural. En nuestra casa, como bien lo menciona el violentómetro, en nuestras escuelas, en nuestro barrio, en nuestra colonia. Tenemos que volver a ser humanos. Tenemos que retomar este reto, como las madres en Guerrero. Retomar nuestras calles, retomar nuestros espacios, no de manera imprudente, estoy de acuerdo, no de manera osada, sino de una manera creativa, valiente, eso sí, firme. Es doloroso ver que nuestros alumnos no les demos opciones, y como educadores todos tenemos que generar esa libertad de que nosotros y nuestros hijos, y obviamente nuestros alumnos, tengan la libertad de la opción. Y si aquí la opción es la violencia, la opción que tenemos que proponer es la paz.
Muchas gracias, de veras. Agradezco mucho la invitación, doctor. Venía yo con un ánimo de aprender, porque siempre eso es lo que me anima a vivir. Pero hoy, más que aprender, he venido a revivir una esperanza por mi ciudad, por mi estado y por mi país. Muchas gracias. Gracias, doctor. Le voy a pedir, por favor, no se siente, doctor Julio César, también a nuestro rector y a nuestra directora de UPN Hermosillo, la maestra Guadalupe Meri Castro, que por favor pasen a darles un reconocimiento a nuestros invitados. Por favor. Vamos a leer lo que dice cada uno, nada más vamos a cambiar el nombre. El Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora otorga el presente reconocimiento, bueno, a Nora Constanza Niño Vega, que se lo va a dar el doctor Julio. El doctor Julio, usted es el que traiga doctores de Nora Constanza, ¿usted lo trae? Ah, bueno, entonces usted se lo da por favor para que le tomen foto. A la doctora Gloria Silvia Valdés Gardea, pescadora del Colegio Sonora. Un aplauso. Al maestro Jorge Atilano González Candía, a los tres, obviamente, por su valiosa participación en el Diálogo Nacional por la Paz. ¿Por qué es necesario y qué podemos hacer? Realizado el 18 de febrero del 2025 en la Universidad Pedagógica Nacional Plantel Hermosillo. Maestra Mary, muchas gracias. Aquí a tu equipo por el 18 de febrero del 2025.